Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Agradezco la invitación de Acapulco, USAER 09, USAER 89E, USAER 125. Maestra María Mejía, maestra Esmeralda, gracias por la confianza, por ponerme aquí frente a ustedes, frente a sus profesores, frente a los padres de familia, frente a la comunidad de Acapulco y posiblemente de otros lugares. Pues vamos a hacer una reflexión que particularmente a mí me gusta más llamarle así, una reflexión de fondo sobre estos temas, ¿no? Sobre los temas del aprendizaje, los temas en relación a las conductas de los niños que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que hace unos meses estuvimos trabajando con ustedes, ¿no? El tema del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, como centrando el problema como un problema del esfuerzo. Eso lo trabajamos, hoy vamos a dar un poquito también de eso, pero más las rutas del aprendizaje, lo que se ha considerado los caminos que obviamente el cerebro maneja para aprender. La descripción que hizo nuestro compañero sobre aprendizaje me gustó mucho. Aprender como un fenómeno humano, como un fenómeno desde antes de nacer, ya estamos aprendiendo hasta que nos llega la muerte. Y realmente aprender necesitamos de nuestro órgano esencial, que es el cerebro. Y ese cerebro está compuesto por muchas partes que hoy vamos a analizar y aprendemos no solamente de una sola manera. El aprendizaje puede considerarse como una función única en el ser humano, sí, pero por eso hablamos de rutas. Parece que hay 4 maneras de aprender y no me estoy refiriendo a estilos de aprendizaje, no me estoy refiriendo a ese tipo de cuestiones como las inteligencias múltiples, no, me estoy refiriendo a algo más esencial, más neurocientífico, que tiene que ver con todos los cerebros humanos, todos, y tiene que ver con la manera como somos, y posiblemente después de esta conferencia o esta reflexión ustedes se entiendan a sí mismos y sobre todo puedan entender a mucha gente que les rodea. Bien, para esto voy a compartir mi pantalla, entonces creo que ya tengo posibilidad de eso, ¿verdad? Para que muestre yo mis diapositivas. Ahí ya estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Muy bien. Bien, sí. El tema rutas del aprendizaje, específicamente vamos a enfocarlo en niños con TDAH. Entonces vamos a trabajar sobre este asunto. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de niños que tienen esta problemática? ¿Cómo es que aprendemos los seres humanos? Porque si hablamos de rutas de aprendizaje, hablamos de ciertos caminos, de los caminos que sigue nuestro cerebro. Pero no voy a irme por cuestiones fisiológicas ni tampoco por cuestiones anatómicas, que tampoco soy experto en eso. Yo, si en algo creo que tengo experiencia, es más bien en los procesos cognitivos o neurocognitivos. Y vamos a describir cuáles son esas rutas cognitivas por medio de las cuales nuestro cerebro aprende y esencialmente en qué tiene problema el niño con TDAH. Si alguien tomó la conferencia anterior sobre el TDAH, un trastorno del esfuerzo, sí me acuerdo que así se llamaba, y toma esta parte, pues va a comprender un poquito más a qué se refiere cuando estamos hablando del trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Vamos a hacer una introducción. Generalmente en todas mis introducciones pongo esta frase: el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Eso es el cerebro. Esta frase a mí me ilumina, me ayuda
y me impulsa a seguir trabajando sobre este proceso de lámparas que se pueden encender, podemos mejorar cerebros, podemos hacer que muchos niños, adolescentes, adultos, y ahorita estoy entrando al tema de los adultos mayores, que más al rato les voy a presentar, que ya estamos haciendo nuestro paquete para trabajar con adultos mayores. Y esas lámparas que pueden apagarse, pueden estar medias encendidas de pronto, pues hay maneras de poder encender ese cerebro. Este órgano maravilloso que es el centro del aprendizaje. Nuestro cerebro aprende y sobre todo aprende de manera cognitiva, porque también nuestro cuerpo aprende, también el sistema nervioso autónomo, que es toda la parte del cuello hacia abajo, nuestro cuerpo, las sensaciones, las actividades de nuestros órganos también tienen un cierto aprendizaje, pero esencialmente nuestro cerebro es el órgano que nos lleva al aprendizaje cognitivo y pues de eso vivimos los seres humanos, de aprender. En esta introducción voy a plantearles de entrada las 3 unidades funcionales del cerebro. Ese cerebro que tenemos todos nosotros tiene a la base 3 unidades que un autor ruso que puso las bases de todo esto, Alexander Luria, en sus investigaciones, pues estipuló que estas unidades funcionales son estas que estoy marcando aquí. La primera unidad funcional, aquí voy a poner con el puntero, primera unidad funcional, segunda unidad funcional, tercera unidad funcional. La primera unidad funcional tiene que ver con enfocarnos. La segunda unidad funcional tiene que ver con entendimientos, lograr entender algo. Y la tercera unidad funcional tiene que ver con la acción, con realizar actos planeados, organizados para lograr objetivos. Estas 3 unidades funcionales son la base de nuestros procesos cognitivos y en estas unidades funcionales vamos a basar pues nuestra reflexión esencialmente. La primera unidad funcional de nuestro cerebro nos ayuda a recibir información. En este momento que usted está escuchándome, que usted está viendo la pantalla, usted está recibiendo información gracias a la primera unidad funcional. La segunda unidad funcional, ya que recibimos la información, nos ayuda a entender la información. Todas las palabras que usted escucha, lo que está usted leyendo, le ayudan a comprender la información. Y la tercera unidad funcional es aquella unidad funcional que nos prepara, gracias a la información que ya entendimos, nos va a preparar para llevar a cabo acciones o tareas relacionadas con esa información que hemos recibido. Entonces, usted se dará cuenta que estas 3 unidades funcionales tienen una relación unas con otras y nos llevan desde el proceso de recibir la información a entender la información hasta llevar a la acción gracias a la información que hemos recibido. En ese sentido, estamos hablando de que las 3 unidades funcionales tienen que ver con las 3 habilidades esenciales, básicas, de las cuales se desprenden todas las demás habilidades, que es la atención como parte de la primera unidad funcional, la codificación como parte de la segunda unidad funcional y las funciones ejecutivas como parte de la tercera unidad funcional. Y prácticamente estas 3 unidades funcionales nos dan casi de manera directa cuáles son las rutas de aprendizaje que vamos a analizar. Entonces, estas unidades funcionales son parte de nuestro cerebro. Los teóricos han descubierto pues que la primera unidad funcional y la tercera unidad funcional se encuentran en esta zona del cerebro, arriba de nuestros ojos. Aquí están nuestros ojos, arriba de nuestros ojos, que es la parte llamada frontal, o de manera más específica, la zona prefrontal. Ahí se encuentran la primera unidad funcional y tercera unidad funcional, y la segunda unidad funcional se encuentra en la parte posterior. Entonces, todo lo demás que sobra del cerebro, todo lo demás tiene que ver con funcionamientos que ayudan a alimentar ya estas unidades funcionales para que nosotros tengamos un buen desarrollo. Bien, esta situación
esta manera de dividir el cerebro en 3 unidades funcionales, según Alexander Luria, pues dio la posibilidad al desarrollo de la neuropsicología. Y a partir del escrito y uno de los grandes libros de Alexander Luria, que se llama El cerebro en acción, pues se desarrolla toda esta teoría y viene pues a la vanguardia de aquel tiempo, una propuesta muy interesante que hasta en esos tiempos pues tiene bastante aceptación. Bien, las rutas del aprendizaje. Más adelante vamos a tocar nuevamente estos puntos de las unidades funcionales para ubicarnos muy bien de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de rutas de aprendizaje, nos estamos refiriendo a los caminos por los cuales aprende el cerebro, que no es un camino. Estamos hablando de 4 caminos diferentes que nos permiten aprender. Cada camino tiene sus características, cada camino tiene su necesidad de cierta estimulación y una ruta puede ser muy estimulada, otra puede ser menos estimulada, una ruta puede tener mayor posibilidad de avance, otras menos, y en ese sentido, por eso es importante que hablemos de este tema, porque estas rutas de aprendizaje, tanto los padres de familia como los profesores, pues tienen mucho que ver para el desarrollo. Un ser humano ya adulto, como nosotros, que hemos desarrollado ya estas rutas de aprendizaje, pues en la medida en que las hemos desarrollado de manera correcta, con una estimulación adecuada, en esa medida tenemos un funcionamiento cerebral pues correcto y adecuado. Vamos a verlas. Tienen que ver con nuestro cerebro. El cerebro se ha dividido de muchas maneras y una manera explicativa para dividir y entender el cerebro desde nuestro punto de vista, porque esta información que les voy a dar es una información que nosotros hemos desarrollado dentro de nuestras investigaciones y dentro de nuestro trabajo a lo largo de todas las jornadas y trabajos clínicos y terapéuticos, y hemos dividido desde nuestro punto de vista, como dice aquí, y con intenciones educativas y terapéuticas, el desarrollo cerebral en 4 cerebros, que aquí están indicados: el cerebro corticalizado, el cerebro escolarizado, el cerebro obligado y el cerebro autorregulado. Entonces estamos hablando de estos 4 cerebros y vamos a presentarlos uno por uno. Pero estos 4 cerebros tienen pues obviamente su fuente de aprendizaje. Cada uno genera aprendizaje. Y por eso cada cerebro es una ruta. Y cuando digo cada cerebro, pues obviamente estoy hablando de manera simbólica, porque pues, tenemos un cerebro, uno solo. Pero al decir 4 cerebros es que tenemos 4 momentos diferentes donde se desarrolla una parte del cerebro y en otro momento desarrollamos otra parte del cerebro y en otro momento otra parte, y entonces el cerebro en el desarrollo va apareciendo sus procesos propios de aprendizaje y sus rutas de aprendizaje van apareciendo a lo largo del tiempo, uno por uno. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de 4 cerebros, que de manera general pues es uno solo. Cada cerebro va a generar sus automatismos, es decir, va a generar aprendizajes tan repetidos que se van a convertir en aprendizajes bastante fáciles, bastante efectivos y que pues no nos va a costar ningún esfuerzo realizarlos. Los aprendizajes automáticos generalmente tienen esa característica, que son, como su nombre lo dice, automáticos, y no nos llevan a pensar, no nos llevan a poner tanta atención, no nos llevan a incluir esfuerzo mental para lograrlos. Cada cerebro requiere su propia estimulación y eso es muy importante.
muy importante, y lo vamos a ir viendo poco a poco, porque tanto padres de familia como profesores deben ubicar a un niño y ver qué tipo de estimulación necesita, porque a veces se habla de que, y yo he escuchado, y a psicólogos también los he escuchado decir, bueno, el niño necesita que lo estimulen, y cuando el psicólogo dice o el profesor dice hay que estimular al niño, pues yo preguntaría, ¿qué tipo de estimulación? ¿A qué cerebro vamos a estimular? ¿Al cerebro corticalizado, al cerebro escolarizado, al obligado o al cerebro autorrealizado, al cerebro? Entonces, cada uno requiere. Son interdependientes. Dependen uno del otro. En cierto modo, el desarrollo del primero es básico porque va a ayudar al segundo, y el desarrollo del primero y el segundo va a ayudar al tercero, y el desarrollo del primero, segundo y tercero va a ayudar al cuarto cerebro. Entonces son interdependientes, dependen y tienen su propia capacidad de logro. Cada uno va a lograr sus propios objetivos muy específicos. Y algo muy importante en que es que estos cerebros, los 4 cerebros, necesitan de una seguridad, necesitan de un elemento emocional que ofrece, en cierto caso, ofrece la autoridad, una sensación de seguridad para que el niño pueda desarrollar con gran medida cada uno de esos cerebros. Tienen su momento de aparición, y además tienen cada uno de esos cerebros tiene su propia crisis adaptativa. Bueno, aquí no sé si puedo quitar esta parte para que se vea esto. Tiene su propia crisis adaptativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que aparece un cerebro nuevo, pues se supone que el niño ya tiene ciertos automatismos del cerebro que ya desarrolló, aparece uno nuevo y ese nuevo exige nuevas estimulaciones, exige cambios, exige mayor cantidad de esfuerzo, y entonces entra una crisis adaptativa. Entonces, ese es un detalle muy importante en este desarrollo. Y bueno, estamos hablando de algo que hemos vivido todos los seres humanos, todos hemos vivido esto, y usted va a ir ubicando. Entonces y si usted tiene hijos, o si no tiene hijos, pero tiene usted alumnos, muchos alumnos, pues podrá usted ubicar este asunto de los cerebros en sus hijos, en sus alumnos, en sus pacientes. El primer cerebro se ha llamado corticalizado, ¿sí? Lo abreviamos con la CC, entonces nosotros usamos muchas abreviaciones. La CC, cerebro corticalizado. Es el cerebro, dice aquí, que se desarrolla desde el nacimiento hasta los 5 años y más adelante, pero su fuerte de desarrollo es desde el nacimiento hasta los 5 años. Se sigue desarrollando, se sigue, pero esta es su parte más esencial. Y generalmente está basado en el desarrollo de habilidades sensoriomotoras. Es decir, habilidades que tienen que ver con la motricidad y también con todo el aparato sensorial, de recibir información por los sentidos, vista, oído, gusto, el tacto, y dar una respuesta motora. Cuando el niño nace, generalmente al recién nacido trae alrededor de 32 instintos, 32 respuestas que son automáticas y que son instintivas, que al paso del tiempo tienen que irse eliminando en la medida que el cerebro se va corticalizando. Es decir, que en la medida que el niño va madurando su cerebro, el cerebro va teniendo más activación en zonas corticales, y las zonas del tallo cerebral, que generalmente son las que producen los instintos, van disminuyendo, y entonces la actividad empieza a generarse más a partir del córtex y no del tallo cerebral, donde está toda la parte instintiva. Los instintos son necesarios en el nacimiento, son muy necesarios para la sobrevivencia del niño, pero al paso de los años el niño tiene que adquirir su corticalización. Entonces esa corticalización generalmente es en el control motor. El niño empieza a moverse, empieza a agarrar fuerza muscular, empieza a tener mayor movimiento y control de su tronco, de su cuello, de sus manos, empieza a dirigir sus movimientos, comienza a tener todo un desarrollo sensoriomotor. Al niño se le habla, voltea, se ríe, interactúa.
Y de pronto comienza una maravillosa acción que ya el niño ya se rueda, al paso de los meses ya se desplaza, gatea, después empieza la bipedación, el niño de pronto ya se para y se sostiene, todavía no camina, pero ya se sostiene con sus piernitas, al paso del tiempo va aprendiendo, y todo eso es aprendizaje, de pronto va aprendiendo cómo caminar, y luego llega el lenguaje, escucha cómo se habla, y él sabe que puede producir sonidos, y comienza el aprendizaje del lenguaje, y todo eso es el cerebro corticalizado, el cerebro que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con los movimientos, con el caminar, con el correr, con el brincar, con el usar instrumentos en la mesa, aprender a mover su cuerpo para resolver cuestiones como bañarse, ponerse ropa, etcétera. Todo eso el niño lo va aprendiendo en este cerebro, que es el cerebro corticalizado. Entonces, ustedes verán, ¿no? Los niños que desde que nacen van creciendo al año, a los 2 años, 3 años, ya van desarrollando todos estos procesos. Y estamos hablando de un cerebro, pues que aquí, mire, pongo un esquema. Este esquema dice los 4 cerebros que desarrollamos los seres humanos. Y aquí están las edades: 0 años, 1 año, 2 años, 3 hasta 5 años, 6 años, 7 hasta 10, y terminamos aquí hasta 20, aunque aquí podemos continuar, pero para el ejemplo pusimos hasta 20 años. El cerebro corticalizado, aquí está la CC, cerebro corticalizado, en color amarillo ponemos, bueno, que empieza su desarrollo en los 0 años, que podría empezar antes, pero vamos a marcar al nacimiento. Y su etapa esencial de desarrollo es de los 0 años a los 5, pero se sigue desarrollando a lo largo del tiempo. Se sigue desarrollando, seguimos desarrollando, pero esencialmente esta es la etapa más importante. Si un niño de 0 a 5 años no desarrolló su cerebro corticalizado, pues va a ser más complicado y difícil que lo haga después. Pero las ventanas de oportunidad, las ventanas, que eso ha sido un análisis en neuropsicología del desarrollo de habilidades, esas ventanas tienen un tiempo de apertura, pero el tiempo de cierre no se cierra hasta que la persona sigue, o sea, a la medida que sigue estimulándose, no se cierran esas ventanas. Bueno, ese es el cerebro corticalizado, que es una ruta de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Una ruta de aprendizaje en el sentido de que se aprende desde lo sensorio-motor, y es muy básico, muy importante. La otra ruta es la ruta del cerebro escolarizado. Su nombre lo dice todo, tiene que ver con la escuela, ¿sí? Lo abreviamos como CE. Este cerebro es el cerebro que se desarrolla entre los 5 y los 7 años como parte esencial, pero se sigue desarrollando. Lo esencial en el aprendizaje de ese cerebro escolarizado es el aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales, que son 3. La lectura, sobre todo, la escritura y las matemáticas. Repito, lectura, escritura y matemáticas, que son las aptitudes académicas esenciales. Fíjense bien, el niño viene con un cerebro corticalizado, desarrollado, ya generó automatismos, ya corre, ya camina, ya habla muy bien, ya dice frases muy largas, ya explica cosas el niño, y ya tiene conceptos, tiene un lenguaje, y todo eso es el cerebro corticalizado que se ha desarrollado muy bien, muy bien. Y de pronto, de manera natural, después de los 5 años, a veces hay niños que antes ya empiezan a descubrir las letras, ya en el jardín de niños se les invita, ya se les trabaja un poquito esto de las letras. Aunque el jardín de niños prácticamente es un centro escolar que está desarrollando, pues, el cerebro corticalizado. Por eso se trabajan colores, figuras, y todo es en relación al lenguaje. La maestra habla, canta, les explica, les pone a manejar cosas, plastilinas, cortar, etcétera, para el desarrollo, pues, de la sensoriomotricidad. Y en el mismo jardín de niños ya empiezan a ver letras, ya empieza el procedimiento de algunos simbolismos, números, letras, que ya se expresan y se enseñan como símbolos, no únicamente el lenguaje hablado, sino ya el lenguaje simbólico, que es donde empieza el desarrollo de ese cerebro que es el escolarizado.
Y entonces en ese cerebro escolarizado, fíjense bien, como es el segundo que empieza de los 5 años, mira aquí lo marcamos como una flechita en rojo, ese es el cerebro que empieza a entrar en conflicto con el anterior, en la mayoría de los casos. El niño que ya se le obliga que lea, se le obliga o se le pone, se le estimula en la enseñanza que aprenda a leer, a escribir, los números, etcétera. El niño, ok, sí lo hace, pero necesita de una autoridad que esté ahí, una autoridad que le enseñe, en este caso los papás o esencialmente los profesores. Pero el niño trae un cerebro corticalizado con muchos automatismos. Y ahí es donde viene lo que hemos llamado el conflicto de adaptativo. El niño tiene que ajustarse ahora a una nueva ruta de aprendizaje. Y muchos niños sí lo logran. Pero muchos quieren seguir, y obviamente deben seguir, pero quieren tener de manera prioritaria las actividades del cerebro corticalizado. Algo que no mencioné es que este cerebro, el corticalizado, está basado en gratificaciones. Cuando digo gratificaciones me refiero a que está basado en aquello que es agradable, aquello que es atractivo, aquello que es, perdón, aquello que es divertido. El niño está centrado en eso, en el cerebro corticalizado. Cuando entra al cerebro, cuando entra al cerebro escolarizado, hay una nueva exigencia que el niño podría rechazar, y ahí es donde entra la crisis adaptativa, porque tiene que adaptarse a una nueva exigencia, que es una exigencia bastante fuerte, que es leer, que es escribir, que es conocer los números y tener las bases para el razonamiento matemático. Y en la lectura no únicamente es lectura, sino también es rapidez lectora, es exactitud lectora, es comprensión lectora. En la escritura, pues no solamente es escribir, sino es ortografía, es sintaxis, muchos fenómenos educativos, muchos aprendizajes muy diferentes a los aprendizajes sensoriomotores ahora tienen que llevarse a cabo, que son los aprendizajes escolares. Entonces, vea usted las rutas, son diferentes rutas. En ese sentido, uno es el aprendizaje de lo sensoriomotor y otra ruta es el aprendizaje de las habilidades escolares o lo que son las aptitudes académicas escolares, que esa ruta va a ser una ruta muy importante para todo el futuro. Actualmente yo sigo leyendo, usted sigue leyendo, todos leemos y la lectura es una de las actividades que nos enseña muchísimo y sobre todo quien desarrolla esta ruta de una manera mayor, porque también esta ruta va a generar sus propios automatismos, así como el cerebro corticalizado generó sus automatismos, ahora el cerebro escolarizado tiene que generar sus propios automatismos que van a generar que leamos más rápido, que entendamos más rápido, que escribamos más rápido, que hagamos procedimientos matemáticos con rapidez. Y eso nos hace que seamos más efectivos y además nos genera una condición de buena autoestima. Así como el niño en el cerebro corticalizado que aprende a correr, que aprende a brincar, que aprende a chiflar, que aprende a hablar, cantar, y entonces el niño ¿cómo se siente? Se siente que compite, se siente que está logrando lo que se le ha exigido. Pero el niño que canta, brinca, salta, juega y de pronto entra al cerebro escolarizado, que ahí tiene que quedarse quieto, callado, y ahora tiene que leer, tiene que aprender todos los procedimientos necesarios para lograr un buen desarrollo de aptitudes académicas esenciales, pues ese niño tiene que aprender ahora algo nuevo, algo diferente. Entonces es muy importante que tengamos esta división de cerebros, porque anatómicamente hablando, en las zonas cerebrales que se usan para un cerebro son unas y para el siguiente cerebro son otras, y son habilidades diferentes. El niño entonces entra en este cerebro, en el desarrollo de ese cerebro que es el cerebro escolarizado, y posteriormente, después de los 7 años, va a entrar a esto que nosotros, ahí sí le hemos puesto nosotros este nombre, a muchos no les gusta, pero a nosotros nos encanta el nombre, nos queda muy bien, el cerebro obligado.
Cerebro obligado, lo abreviamos como CO. Es el cerebro que se desarrolla entre los 7 y los 12 años y más adelante. En ese cerebro obligado es donde el niño aprende dos cosas muy importantes: el esfuerzo mental sostenido y el esfuerzo sensoriomotor. Es el cerebro que va a dar a los niños la capacidad de esfuerzo que va a ser necesaria para toda la vida. Así como en el cerebro corticalizado todo lo que aprendimos de motricidad es necesario y útil para toda la vida, lo que aprendimos en el cerebro y seguimos aprendiendo en el cerebro escolarizado, que va a ser útil para toda nuestra vida académica, y no solo académica, nuestra vida profesional, nuestra vida personal, también el cerebro obligado va a darnos un aprendizaje muy importante, que es la capacidad de esforzarnos para lograr objetivos. Entonces el niño entra y fíjense qué etapa tan complicada, esta de los 5 a los 9, 10 años. A los niños los vemos felices y contentos, los vemos, pero están en la producción de aprendizajes ahora en 3 líneas. El niño después de los 7 años que entra en el cerebro obligado, pues aparte de que ya sabe leer, escribir y matemáticas, aparte de que ya tiene conocimientos muy buenos sobre su sensoriomotricidad, pues ahora tiene que aprender a esforzarse, porque el niño cuando realizaba en el cerebro corticalizado, el niño realizando en ese cerebro corticalizado muchas acciones pues sensoriomotoras, sí, pero como dijimos que el cerebro corticalizado está basado en gratificaciones. Si el niño corría o jugaba, hacía actividades sensoriomotoras, si él se cansa y ya no es agradable algo, entonces decía, ay, pues ya no lo hago, ya me cansé, ya me aburrí, ya no lo hago, busco otra cosa. Pero en el cerebro obligado, que implica esfuerzo, ya el niño cuando tiene que hacer algo, no es por gratificación, ya es porque tiene que cumplir un objetivo, tiene que realizar una tarea, le guste o no le guste. Cuando a mí me dicen, oiga, psicólogo, los niños es bueno que aprendan jugando, que aprendan con juegos, es bueno que siempre estén divertidos para el aprendizaje, y yo les digo, pues depende de qué niño me hables, depende de qué edad. Si es un niño de los 7 para abajo, 6 años para abajo, pues creo que sí, pero si estamos hablando de un niño de los 7 años, 8 años, 9 años, ya no es tan importante. Y si un niño necesita estar jugando para aprender, si un niño depende de la gratificación para aprender, entonces estamos hablando que es un niño que no está desarrollando bien su cerebro obligado. La palabra lo dice todo, y cuando digo obligado no quiere decir que haya un látigo tras de ti, sino cerebro obligado es que tú tienes que responder a las obligaciones, y las obligaciones son las órdenes que te da tu mamá, tu papá, o las órdenes que te da un profesor cuando te dice vamos a realizar esta actividad. Es una orden, es una obligación que tú tienes que realizar, y esa obligación, sea divertida, sea agradable o no lo sea, tienes que realizarla. Y entonces ahí entramos a un cerebro que tiene que aprender a esforzarse. Y cuando ese cerebro entra en juego, pues, y además se desarrolla, pues obviamente vienen grandes beneficios. Pero vuelvo a lo mismo, lo que decíamos del cerebro escolarizado. El cerebro obligado también genera una crisis adaptativa, porque entonces estamos hablando de 3 fuentes, 3 vías de aprendizaje, pero esta vía posiblemente es la más complicada a esas edades, porque y sobre todo creo que más en nuestros tiempos, porque hay muchas distracciones. El niño quisiera, y además le atrae al niño o niña muchísimo los
automatismos corticalizados, los automatismos sensoriomotores, le generan mucha atracción todavía a un niño de 7, 8, 9 años, sobre todo si se trata de dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos que un dispositivo electrónico que es usado para el juego o lo social, que últimamente se ha estado usando de manera obligada, fíjense, ahí entra de manera obligada para fines educativos, pero los estudios que se han llevado a cabo antes de que la pandemia llegara, del uso de los dispositivos electrónicos, era que en su gran mayoría eran usados por niños y adolescentes únicamente para el juego y lo lúdico y lo social. Lúdico y social. Entonces, y cuando hablamos de que el dispositivo electrónico lo estás usando únicamente para el juego o para las relaciones sociales, pues estamos hablando de un procedimiento totalmente sensorio-motor, quiere decir que responde al primer cerebro, que es el cerebro corticalizado. Bueno, pero vuelvo al punto. El niño que está en el cerebro obligado tiene 7 años, 8 años y ya empieza ese desarrollo de cerebro obligado, se le va a exigir el desarrollo de funciones esenciales para lograr objetivos que se llaman funciones ejecutivas. Mire, vuelvo a las 3 unidades funcionales de Alexander Luria que pusimos al principio. La primera unidad funcional que muestra Alexander Luria, que tiene que ver con la capacidad de atención, se desarrolla gracias al cerebro corticalizado. Este cerebro desarrolla habilidades de atención, desde la atención exploratoria hasta pasar a la atención voluntaria, es gracias al cerebro corticalizado. La segunda unidad funcional, que es la codificación, precisamente es la que activa, y además al activarse también desarrolla la segunda unidad funcional, es el cerebro escolarizado. Ese cerebro, gracias a esa segunda unidad funcional, puede hacer los procedimientos de codificación que son necesarios y son fundamentales para el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. Y después, la tercera unidad funcional, que tiene que ver con el logro de objetivos, tiene que ver con un cerebro que le hemos llamado el cerebro obligado, que está relacionado con el desarrollo de esta tercera unidad funcional. Las unidades funcionales tienen una relación que los teóricos le han llamado relación bidireccional, en el sentido siguiente. Por ejemplo, cuando estoy hablando aquí de las funciones ejecutivas del cerebro obligado, para que empiece a desarrollarse el cerebro obligado tiene que haber ciertas funciones ejecutivas ya en el niño, pero al mismo tiempo que el niño desarrolla el cerebro obligado y tiene los estímulos convenientes, desarrolla también las mismas funciones ejecutivas. Es decir, lo mismo en el cerebro escolarizado. Para que inicie el cerebro escolarizado debe el niño tener ciertas ya habilidades de codificación, pero al paso del tiempo y desarrolla ese cerebro, esas habilidades de codificación con la estimulación diaria y constante se van desarrollando cada vez más. También las habilidades de atención. Entonces, estos 3 cerebros desarrollan y tienen a la base el desarrollo de las 3 unidades funcionales del cerebro. Y un niño que después llega a la adolescencia y si ha entrenado muy bien gracias a las estimulaciones que les han dado los padres y le han dado los del colegio, la escuela, pues llega al cuarto cerebro, que es el cerebro autorregulado. Lo abreviamos como CA. Es el cerebro que se desarrolla desde los 12 años en adelante y tiene como base esencial el desarrollo de la autonomía. Fíjense bien, desarrollamos autonomía. Requiere un buen desarrollo del cerebro corticalizado, del cerebro escolarizado y del cerebro obligado. Entonces, estamos hablando de un cerebro que después de los 12 años se empieza a desarrollar. Pero este cerebro es el producto de los 3 anteriores, pero tiene su propio aprendizaje, porque aquí ya el adolescente o preadolescente ya se está desprendiendo, ya tiene que desarrollar el aprendizaje de la autonomía, porque en el cerebro obligado
y su nombre también tiene que ver con ello, obligado, porque este cerebro requiere de la presencia de una autoridad constante, una autoridad que esté ahí exigiendo, que esté pidiendo que se cumplan los objetivos. Y en ese sentido se desarrolla este cerebro, el cerebro obligado. Pero cuando el niño ya llega al cerebro autorregulado, y como su nombre lo dice, él va a buscar su regulación por sí mismo, va a empezar, obviamente, de manera muy torpe, porque está aprendiendo. Un niño a los 12, 13, 14 años, pues todavía no desarrolla bien su autorregulación, pero poco a poco ya empezó el cerebro donde ya él tiene que buscar su independencia, tiene que buscar su autonomía y tiene que desarrollarla hasta que él diga, yo puedo solo hacer esto, yo puedo solo estudiar, yo puedo solo hasta hacerme de comer, yo puedo solo planchar mi ropa, yo puedo solo. Y más adelante va a decir, yo puedo solo hacer, aparte de mis estudios, pues lograr un trabajo, yo puedo mantenerme, yo puedo tener la autonomía de mi vida, y eso pues es maravilloso, pero la persona que logra este desarrollo del cerebro autorregulado, pues obviamente requirió un buen desarrollo del cerebro corticalizado, un buen desarrollo del cerebro escolarizado, un buen desarrollo del cerebro obligado. Pero la realidad en nuestros tiempos, y si analizamos, al menos analizamos a las personas que nos rodean, pues la realidad es otra. Hay personas que han desarrollado muy bien y hay familias que han hecho que los niños, o muchos niños, desarrollen muy bien sus cerebros corticalizados, pero han descuidado mucho el cerebro escolarizado. Sí, aprendió a leer el niño, aprendió a escribir, pero nada más aprendió, pero ya no se le puso más. Cumple con las tareas escolares, cumple, y eso lo hace, híjole, a duras penas lo está logrando, y tiene el niño una comprensión lectora muy mínima, sus automatismos son muy, muy pobres, pero corre, brinca, salta, desarrolla muchas habilidades, un corticalizado enorme, agarra el celular, agarra todo, y entonces el papá dice, no, pues mi hijo es muy inteligente, sí, muy inteligente, pero a nivel corticalizado. Pero a nivel escolarizado, ese cerebro parece que no lo ha desarrollado. Y si al niño en la etapa donde ya se le tenía que obligar, no se le obligó, se le dejó que hiciera lo que quisiera, que jugara, que si cumplía tareas lo tenía que hacer, bueno, pues lo más mínimo, y como el niño tal vez en el cerebro escolarizado no lee, no tiene automatismos matemáticos, no tiene automatismos lectores, escritores, entonces en las tareas de tipo escolar, y cuando lo obligaban a lo escolar, pues ahí había mucho sufrimiento, pero cuando lo obligabas a actividades sensoriomotoras, pues ahí era más efectivo porque es donde tiene más automatismos, y posiblemente cerebro obligado, sensoriomotor, pues entonces el niño funcionaba, y a lo mejor se le obligaba al deporte, al fútbol, o realizar actividades, y ahí sí funcionaba un poquito más, pero en lo escolar parece que no. ¿Qué pasa si un niño está centrado más en lo corticalizado, muy poco en lo escolarizado, muy poco en lo obligado, y cómo llega a los 12, 14, 15 años a desarrollar un cerebro que propiamente sería un cerebro autorregulado? Pues no estaría bien ese cerebro. Y yo creo que eso lo vemos en la realidad. Muchas personas pues que pues no dan el ancho en muchas cosas, en lo profesional, en la familia, en llevar una vida productiva, una vida independiente, una vida autónoma, porque prácticamente cuando estamos hablando del cerebro autorregulado estamos hablando de la autonomía. Entonces hay muchos, a lo mejor que estudiaron una carrera, muchas personas que lograron, pero al final de cuentas viven ahí, sin hacer nada. Viven como, pues la palabra es fea, pero puede ejemplificar muy bien lo que estoy tratando de decir. Viven como parásitos, pues sin producir, sin hacer. Y uno dirá, pues es que pues esta persona no se le motivó, pues posiblemente hubo un problema aquí en el desarrollo de sus cerebros, y tal vez yo tengo la culpa, yo como papá, tal vez yo no le metí el cerebro obligado. Pero bueno, en el tema del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la otra vez hablábamos un poquito sobre
el por qué muchos padres no aceptan tan fácilmente un diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, o muchos maestros dicen, no, pues yo creo que no. Es porque el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un trastorno propiamente del cerebro obligado. No es un trastorno del cerebro escolarizado ni tampoco del corticalizado. Entonces, el niño que tiene problemas de trastorno por déficit de atención va a tener un buen cerebro corticalizado, es posible que tenga un buen cerebro escolarizado y entonces va a mostrar muchas conductas, muchas, muy bien y muy buenas y muy efectivas. Pero la conducta que generalmente va a tener grandes problemas es la conducta relacionada con el esfuerzo. Y a eso vamos más adelante. Por eso el TDAH tiene que ver con un problema del cerebro obligado, pero no porque el papá haya fallado o esté fallando al respecto, no. El TDAH tiene que ver con una inmadurez cerebral que se da en la zona frontal del cerebro y que esa inmadurez cerebral se generó generalmente desde nacimiento. Desde el nacimiento se generó. Entonces, este desarrollo el cerebro obligado, el padre tal vez está intentando desarrollar ese cerebro, pero no logra generar ese desarrollo de manera efectiva, no porque no esté dando los estímulos convenientes, sino más bien porque hay un cerebro que tiene una inmadurez cerebral que está ahí. Pero entendemos, el TDAH, mucho de esto que voy a presentar, creo que ya lo presenté en la conferencia anterior, dice la doctora Inmaculada que es uno de los trastornos más prevalentes en el ámbito de la psicopatología infantil. Se encuentra además entre los que generan mayor impacto en el desarrollo personal del niño, su vida familiar, escolar y sus relaciones con los demás. Pues sí, así se presenta, es un trastorno que es raro porque, como dice aquí, sus manifestaciones en la vida real son intermitentes. A veces se observa, a veces no se observa. Y eso causa dudas y errores diagnósticos. ¿Por qué? Porque, miren, aquí lo estoy poniendo en abreviaciones, pero se los voy a decir una por una. Los niños con TEA, trastorno del espectro autista. Los niños con trastorno específico del aprendizaje, TEDA. Los niños con trastorno de discapacidad intelectual, o un niño con trastorno fonológico del lenguaje, o un niño con trastorno de conducta, o un niño con trastorno negativista desafiante y otros trastornos depresivos, de ansiedad, tics nerviosos, etcétera, etcétera. Muchos trastornos mantienen síntomas permanentes o relativamente permanentes. Y el niño con TDAH no. ¿Por qué no? Bueno, yo ya le di una explicación. Porque tiene dos cerebros el niño, el corticalizado y el escolarizado, que pueden funcionar muy bien, que le funcionan muy bien. Entonces, cuando el niño está haciendo actividades sensoriomotoras, brincar, correr, saltar, hablar, lo hace perfectamente bien. Y posiblemente un niño con TDAH, que no tenga una afectación en el aprendizaje, puede leer muy bien, puede hasta comprender lecturas, puede hacer matemáticas, puede hacer todo perfecto y tener hasta, le pones una prueba psicológica y sale hasta término medio o superior al término medio o posiblemente hasta superior. Entonces los papás dicen, pues ¿cómo que tiene TDAH si yo lo veo muy bien? Sí, usted lo ve muy bien, pero desde ese esquema podemos decirle, y yo se lo digo a muchos papás aquí cuando vienen a consulta conmigo, yo les digo, sí, su hijo se ve muy bien, pero en lo corticalizado. El cerebro corticalizado está muy bien, sí. El cerebro escolarizado, sí, a lo mejor tiene algunas deficiencias, pero ahí va muy bien. Pero el problema de su hijo está en el cerebro obligado, ese cerebro que no se ha desarrollado, que cuesta trabajo desarrollar, que el niño no quiere esforzarse, no quiere desarrollar esfuerzo. Entonces los papás dicen, pues tiene usted razón. Porque miren, al tener el niño conductas automatizadas que son corticalizadas, y esas conductas automatizadas generalmente buscan gratificaciones, el niño trata de lograr objetivos de manera económica y eficiente,
se observa como un niño normal, sin ninguna dificultad. Entonces, estamos hablando de que vemos un niño bastante bien en ciertas conductas, como dice aquí, logra objetivos de manera económica y eficiente, pero no objetivos de tareas, no objetivos de esfuerzo, sino objetivos lúdicos, objetivos de gratificaciones. Y entonces se observa como un niño normal. El niño, todos los niños cuando entran al cerebro obligado, al cerebro escolarizado, perdón, y ingresan a esta ruta de aprendizaje, que es el aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales, inician una etapa de desarrollo de procesos un poquito más complejos, ¿sí? Más complejos. Pero el niño tiene cerebro para eso, tiene bastante cerebro para eso. Pero cuando el niño entra al cerebro obligado, tiene que iniciar ejecuciones centradas en tareas esforzadas. Ya el niño que está en segundo de primaria, tercero de primaria, cuarto y para adelante, son tareas esforzadas, que requieren el esfuerzo mental sostenido y requieren el esfuerzo sensoriomotor. Esfuerzo mental sostenido significa atención, que estés atento, que estés con la capacidad de comprensión lectora, que estés resolviendo algo de manera constante, que estés haciendo, escribiendo, buscando información, logrando comprender y haciendo una actividad. Ese es el esfuerzo mental sostenido. El esfuerzo sensoriomotor es que estés con tu cuerpo en condiciones del trabajo escolar que estás haciendo, del trabajo. El esfuerzo mental sostenido necesita de un cuerpo que esté quieto, que dirija la mirada, que las manos estén controladas, que la postura esté controlada para poder realizar escritura, para poder realizar movimientos, para poder leer, para poder hacer esquemas, para poder... Entonces se necesita un esfuerzo también sensoriomotor, porque generalmente se necesita calma, se necesita que no hables, que estés callado, y para estar callado se requiere esfuerzo sensoriomotor. Y entonces el niño que tiene TDAH tiene problemas con este esfuerzo mental sostenido y con el esfuerzo sensoriomotor. Por eso al niño con TDAH le ganan los impulsos, le ganan ciertas condiciones de cuando se siente aburrido, ya no quiere esforzarse. Por eso una tarea que el niño tendría que hacer en 20 minutos tardan horas haciendo una tarea. Porque se para, porque se distrae, porque quiere hablar, porque quiere jugar, porque le ganan los impulsos que son impulsos de tipo sensoriomotores, porque los automatismos sensoriomotores están ahí a la orden del día, porque el niño imagina otras cosas, se distrae, entonces no mantiene el esfuerzo mental sostenido hacia la tarea, no mantiene el esfuerzo sensoriomotor hacia la tarea y por lo tanto una tarea que podría parecer no tan complicada, al niño se le complica mucho y entonces ahí vienen los cuestionamientos. ¿Por qué le pasa esto al niño? ¿Por qué sucede que el niño si sabe leer, si el niño sabe hablar, el niño entiende muy bien, el niño tiene inteligencia, el niño tiene todo, entonces ¿por qué no realiza sus tareas? Bueno, pues porque hay un cerebro, que es el cerebro obligado, que tenía o tiene que aprender el esfuerzo, no lo está logrando. Y no es que el padre esté fallando en su educación, a veces sí, a veces aparte de que el niño tiene una inmadurez cerebral que afecta el cerebro obligado, aparte también el padre que no se da cuenta que aquí tiene que obligar al niño y si es un padre complaciente, si es un padre que permite al niño realizar lo que el niño quiere, pues hasta le hace la tarea al papá o la mamá. Yo he visto casos, me han contado casos donde los padres hacen las tareas de sus hijos porque el niño no quiere, no puede y pobrecito mi hijo, porque cada vez que le pongo el esfuerzo sufre, sí, sufre. Y los padres no quieren ver a su hijo sufriendo, pero el niño sufre
No porque la escuela sea una condición malvada, maldita, terrible, terrorífica y pobrecito niño. Hubo un papá que a mí me dijo, directamente me dice, oh, psicólogo, pero ¿a qué niño le gusta la escuela? Ninguno. Digo, oigan, mentira, claro que hay muchísimos niños que les gusta la escuela. Y lo normal, cuando uno tiene las capacidades escolares y tiene además la capacidad del cerebro obligado, la capacidad de esfuerzo, te gusta la escuela. Claro que te gusta la escuela. Y en la escuela el niño encuentra muchas veces lo que no encuentra en casa y a veces encuentra el cariño y el amor por parte de una autoridad educativa más que la que tiene en su casa o con sus familiares. Y entonces, el niño TDAH, el niño que tiene el trastorno de TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, es un niño que va a presentar sus problemas en esta etapa del cerebro obligado. Por eso el diagnóstico del TDAH tiene que ser, por eso dice que tiene que ser después de los 6 años, porque es cuando se supone que tendría que demostrar la capacidad de esfuerzo mental sostenido. Ahora, el manual estadístico de los trastornos mentales lo dice muy claramente, que un niño con TDAH, si le presentas condiciones de juego, entretenimiento, estás cara a cara frente a él y además lo estimulas mucho y hasta cierto modo lo presionas, le ofreces premios, entonces parece que funciona mejor y parece que empieza a hacer esfuerzo, pero ese esfuerzo está mediado por exigencias, por un entorno que prácticamente pues no le resuelve nada, porque eso no es terapéutico, y creo que de eso hablamos la vez pasada. Entonces el esfuerzo mental sostenido y el esfuerzo sensorimotor necesitan de la activación de la red ejecutiva central, que es otro concepto muy importante, para que un niño pueda estar realizando el esfuerzo mental sostenido o el esfuerzo sensorimotor. Necesita dentro de su cerebro una conexión entre el cerebro anterior, que es el prefrontal, donde está la primera y tercera unidad funcional, con la segunda unidad funcional que está en la parte posterior, una conexión entre esas dos partes, la parte anterior y la parte posterior, que se ha conocido como red ejecutiva central. Y el nombre, muy, muy interesante, ejecutiva central. Ejecutiva, ¿por qué? Porque es la que va a buscar ejecuciones efectivas, va a buscar realización de tareas. Hay dos redes. Bueno, aquí está, mira, aquí está la conexión. Yo le estaba hablando de la zona, de dos zonas que se conectan, la zona donde está la primera unidad funcional y tercera, y la zona donde está la segunda unidad funcional, se conectan. Hay una conexión. Su cerebro de usted, el mío, el de todos los seres humanos, al menos en animales algunos también, pero en los seres humanos hay esta conexión para que funcionemos. Entonces hay neuronas que se llaman tractos. Los tractos es donde está la sustancia blanca, mielinizados, que conectan de una manera rápida las zonas cerebrales, y en milésimas de segundos algo que sucede en la parte posterior de pronto lo tenemos en la anterior y viceversa. Bueno, pero esta conexión, estas redes que yo ya le mencioné, en la red ejecutiva central, pero hay otra red que se llama red por defecto. Entonces estamos hablando de dos redes que al menos se han descubierto que tenemos los seres humanos. Hay otra más que se llama la red de alternancia, de relevancia, perdón, la red de relevancia, pero ese es otro tipo de funcionamiento. Pero aquí nos interesa la red por defecto, red ejecutiva central. Dice aquí, estas redes determinan el tipo de esfuerzo que ejercemos los seres humanos para la realización de una tarea. Entonces, en esta ruta de aprendizaje, que es el cerebro obligado, yo necesito la red ejecutiva central, aquí RS. Pero nosotros tenemos dos redes, también la red por defecto, RPD, red por defecto o red por default, pero llamémosle por defecto. Esta red por defecto
Es la que traemos todos. La traemos todos desde nacimiento y tiene que ver con actividades que son bastante conocidas, bastante familiares, por lo tanto no me implican esfuerzo. Entonces, cuando el niño que tiene TDAH está funcionando, haciendo cosas que le gustan, cosas que le divierten, cosas que hace muy bien, que está usando su red por defecto. Pero ese mismo niño con TDAH que le pedimos que haga una tarea escolar, le pedimos que se siente, que haga un trabajo que va a implicar esfuerzo, le estamos pidiendo que use la red ejecutiva central. Y oh sorpresa, porque esa red ejecutiva central parece que no la tiene suficientemente activada. No la tiene activada. Hay una pacientita que tenemos, que ya tiene como 12 años, cuya mamá está trabajando los materiales de reforzamiento de habilidades de atención con ella. Yo no la conozco porque es una persona que está fuera de nuestro alcance aquí en Veracruz, pero llevamos el caso de algún modo. Vamos acompañando a la mamá que ya compró el material y lo está usando con su hija, perdón. Y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque ¿cómo se nota esto? ¿Cómo se nota? Y le pedí informes, ¿no? Me dice ella, pues no, pues mi hija hace esto, aquello. Los maestros siempre han reclamado que se distrae mucho, que no termina las cosas, pero lo llevé con una psicóloga, dijo que no tenía TDAH, que más bien era una niña, pues que había que tenerle paciencia, etcétera. Y realmente sí, ella no da tantos problemas, no es una niña con hiperactividad ni tantos problemas impulsivos, pero sí tiene problemas de atención y al momento que tiene problemas de atención, no tantos para el diagnóstico, pero sí tiene problemas de atención. Cuando ella realiza las actividades iniciales del primer nivel de este material, pues se nota que tiene problemas y la mamá me dice, mi hija ya casi al final se puso a llorar porque dice que eso es muy difícil. Y créanme que pues no es tan difícil, ¿no? Pero para ella sí, porque eso implicaba la activación de la red ejecutiva central. Red ejecutiva central. Y cuando uno está acostumbrado a estar siempre en red por defecto, y la red ejecutiva central la usas cuando se te obliga algo muy obligatorio y lo haces, híjole, porque no tienes los automatismos para ello y por lo tanto te cuesta trabajo. Entonces, ese es un detalle muy importante en este tema de los niños que tienen TDAH y cómo la ruta del aprendizaje del cerebro obligado va a desarrollarse, porque el cerebro obligado al final de cuentas va a necesitar de la red ejecutiva central. La red por defecto, que aquí está en la diapositiva, dice que es una red que se ha definido como hipofrontal. Hipo es bajo, hipofrontal, es decir, de una actividad eléctrica baja. Es una red que se activa cuando realizamos actividades de familiaridad o basadas en automatismos. Entonces, si el niño ya trae un cerebro corticalizado, muy automatizado, trae un cerebro a lo mejor escolarizado también con ciertas automatizaciones, pues el niño va a hacer muchas cosas automáticas y las va a hacer por gratificación, mucha gratificación. Y cuando se le pide hacer actividades que no son tan gratificantes y que lo obligamos a ello, entonces le pedimos que use la red ejecutiva central. Y el niño con TDAH le cuesta mucho trabajo esta red. Entonces esta red ejecutiva central es una red que se ha definido como hiperfrontal. Fíjense, la otra era hipofrontal, esta es hiperfrontal, quiere decir que hay más rapidez en la zona frontal del cerebro. Esta red se activa cuando realizamos conductas cognitivas que son esforzadas. ¿Sí? Aquello que nos cuesta trabajo. No tanto porque sea algo difícil lo que estamos realizando, sino porque a lo mejor es aburrido, a lo mejor no es divertido, pero tenemos que realizarlo y ahí está el esfuerzo. Esta red ejecutiva central permite el esfuerzo mental sostenido, que aquí lo habríamos EMS, para enfrentar la novedad o para enfrentar la complejidad de una tarea, o para enfrentar una tarea que es tediosa, una tarea que tal vez digo, ay, es mucho, es muy largo y tengo que copiar y hacer y hacer y hacer. ¿Y por qué hay que hacer esto? Y el niño reclama y el niño no quiere y se enoja y entonces entramos ahí en un asunto ahí de estira y afloje con el pobre niño por este detalle
de la tarea que hay que hacer. Y no me refiero a la tarea escolar siempre, me refiero a, cuando digo el concepto tarea aquí, es concepto de realizar una acción que tiene un objetivo. Eso es una tarea. Y pueden ser muchas cosas, ¿no? El niño que se le pone a ayudar en casa, el niño que le pedimos que nos haga un favor, que le pedimos que nos haga vaya a la tienda y el niño está viendo la tele y dice, es que está viendo la tele y se enojan los niños y bueno, muchos detalles que el papá que me está oyendo y tiene un niño con esas características o una niña me está entendiendo perfectamente. Dice aquí, el niño con TDAH no logra activar su red ejecutiva central para realización de tareas. Le cuesta. Y mire, la imagen lo dice todo. Se frustra, el pobrecito dice, ¿por qué tengo que hacer esto? Esto no me gusta, yo prefiero jugar, prefiero agarrar mi control remoto y ponerme a jugar el Wii, el Xbox, el celular, la tablet. Eso me gusta. Entonces, entra en conflicto. El niño con TDA tiene una corteza prefrontal lenta, eso se llama hipofrontalidad y eso se ha descubierto desde hace muchos años. Ya estudios eléctricos cerebrales han demostrado que uno de el origen del trastorno, bueno, no el origen, más bien una manera de medir el problema del TDAH es por medio de la electroencefalografía, esencialmente por los espectros de frecuencia que se observan indicadores de ritmos cerebrales más lentos. Y como el niño con TDAH tiene hipofrontalidad y cuando realiza conductas basadas en la red por defecto, pues no requiere más que eso. Entonces el niño está muy bien para la ejecución de conductas basadas en red por defecto. Red por defecto. Una de las primeras personas que yo diagnostiqué, una adulta, una contadora que ya sus 35 años, decía que estaba trabajando en un despacho y cuando ella ya tenía muy bien aprendido lo que tenía que hacer y lo hacía todos los días, no tenía ningún problema. Pero ella estaba muy estresada cuando sabía que iba a haber cambios, cuando iba a haber un cambio, ya sea de un procedimiento o la misma ley de Hacienda hacía cambios y tenía que modificar ciertas cosas, ella sufría, aunque el cambio fuera muy mínimo, porque de pronto tenía que ajustarse a algo nuevo, tenía que buscar otro automatismo y le costaba mucho trabajo y al final sí lograba el automatismo, el cambio y la actividad que ella realizaba pasaba a una conducta automatizada y se convertía a un proceso de hipofrontalidad y entonces ella funcionaba perfectamente. Entonces, mientras no le cambiaran nada, todo estaba bien, todo está bien. Entonces, ese es un indicador de cuando tenemos un problema de atención. Entonces, el niño con TDAH, todo lo que está basado en red por defecto, pues aquí como lo dice gráficamente, palomita, 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 pero todo lo que implica red ejecutiva central, pues parece que no son palomitas o medias palomitas o es puro tache. Entonces, ese es el detalle. El TDAH es en esencia un problema de capacidad del esfuerzo cognitivo que se convierte en un problema de conducta negativista y evitativa, pero eso ya es como consecuencia. El niño empieza a ser negativista, ya no quiere, evita, corre, se enoja, pero porque sabe que lo que le vamos a pedir es esfuerzo mental sostenido, esfuerzo cognitivo. Pero eso es una consecuencia porque él ha fracasado constantemente en estas exigencias escolares y familiares y por lo tanto, pues él no quiere ya. Ya el niño de 9, 10 años dice, no, esto ya no quiere y a veces hasta abandonan el centro escolar. Bueno, esto nos lleva a algunas conclusiones. La primera es que la ruta del aprendizaje que se verá afectada por el TDAH es el cerebro obligado. Esa es la ruta que se va a ver afectada y por lo tanto es la que tenemos que trabajarle más. La terapia tiene que ir en torno al trabajo del cerebro obligado. Se verá afectado el aprendizaje del esfuerzo mental sostenido y el esfuerzo sensorimotor, como lo hemos comentado. ¿Sí? Eso se va a ver bastante afectado en el momento que el niño presente esas condiciones de los síntomas del TDAH o algunos síntomas, aunque no sea exactamente el diagnóstico, pero hay niños que pueden tener síntomas de esta condición. El niño presentará conductas normalizadas y eficientes cuando estas dependan de automatismos sensorimotores o automatismos
escolarizados, porque también hay automatismos escolarizados en niños con TDAH. Hace un tiempo, un jovencito, 13, 14 años, su papá lo trae y me dice, pues psicólogo, fíjese que mi hijo pues no quiere trabajar, no quiere hacer las tareas, no quiere, pues mi hijo es muy inteligente, es muy capaz, mire, juega fútbol, corre, brinca, salta, hace muchas cosas, habla muy bien, no tiene ningún problema, me dice el papá. Además lee muy bien, mire, mi hijo lee libros, mi hijo lee muy bien. Y el problema es la escuela, el problema es porque la escuela tiene un sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre el señor así muy insistente que el problema era la escuela, pero la escuela lo obligó a traer a su hijo a terapia porque el niño pues presentaba esos problemas y el señor aferrado que el problema era la escuela. Cuando yo analizo la situación y digo, a ver, ¿y qué te gusta leer? A ver, dice tu papá que lees mucho, dice el muchachito, sí, yo leo los libros de Harry Potter. Digo, y cuando en la escuela te piden que leas ciencias, leas historia, leas geografía, ay, no, eso no me gusta. No me gusta. Entonces, tenía un automatismo escolarizado que era la lectura, sí, leía bien, leía muy bien, sí, pero no estaba sometido al esfuerzo, porque él hace la actividad de leer para lo que le gusta, para lo que es gratificante, pero no para realizar una tarea escolar. Entonces, el niño tenía un gravísimo problema del cerebro obligado, pero gravísimo porque el esfuerzo mental sostenido no se le daba. Ya cuando yo expliqué al papá y le dije, mire, su hijo tiene este problema, entonces ya me entendió. Entonces dijo, pues sí, sí, cierto, tiene usted razón. Cuando lo quitamos y lo queremos mandar a algún lado, pues no quiere. Cuando se le obliga a tal cosa, no quiere. Bueno, pues ahí está. No, pues pensábamos que era solamente rebeldía. Muchas personas no aceptan el TDAH por eso no lo aceptan, porque creen que como lo ven en el cerebro sensoriomotor muy bien, lo ven en el cerebro escolarizado a lo mejor muy bien, pero y creen que todos los niños necesariamente van a ser pues negativistas ante la escuela y no es así, por eso no. Cuando un niño o adolescente que tiene buen desempeño sensoriomotor y buena capacidad de aprendizaje, pero con muchas deficiencias en relación a tareas o actividades esforzadas, generalmente se le califica como flojo o sin motivaciones. Entonces sí me han llegado muchos a mí y dicen, es que este niño no tiene la motivación, no quiere, porque sí puede, él puede, él hace, pero no quiere. Y no exactamente es eso. No es que no quiera, es no puede, porque tiene un trastorno. Este niño puede tener un trastorno de TDAH. Ahí está la esencia del TDAH. Pues sí, este tipo de niños o adolescentes tienen deficiencias en el desarrollo del cerebro obligado, cuyas causas deben ser analizadas por los profesionales de educación especial, ¿no? Entonces ahí están USAER y muchos que están al servicio de la educación especial. Cuando se desarrolla el cerebro obligado, cuando en terapia, porque aquí los niños que tienen TDAH tienen que, aparte de que si el médico les recomienda la medicación y demás, pero algo obligado para usted, papá, que tiene un hijo con TDAH, es llevar a su hijo a una terapia neurocognitiva. No tanto ni de conducta, sino más bien neurocognitiva. Y si no sabe dónde, ni cuándo, ni cómo, ni con quién, bueno, pues le vamos a dar información de lo que estamos haciendo nosotros. Y allá en Acapulco mucha gente está haciendo el trabajo de la terapia neurocognitiva y que ha tenido muy buenos resultados para trabajar con ese cerebro, que es un cerebro que ha sido olvidado porque educación especial se ha dedicado a trabajar más bien con problemas del cerebro corticalizado, que ya con eso es mucho, y también con problemas del cerebro escolarizado. Pero creo que educación especial, y no sé si en la formación esté algo así, parece que han descuidado un poco el cerebro obligado y mucho más el cerebro autorregulado, que también es un cerebro que requiere atención. Entonces, el desarrollo del cerebro obligado genera el desarrollo de las funciones ejecutivas, esencialmente la capacidad del esfuerzo mental sostenido, la capacidad del esfuerzo sensoriomotor. Ayuda y desarrolla la hiperfrontalidad en la medida que el niño se le obliga más, el papá está ahí obligando al niño que realice las tareas, generamos más capacidad de hiperfrontalidad. El niño empieza a desarrollar más la red ejecutiva central, desarrolla entonces en ese sentido la corteza
prefrontal de su cerebro mejora. Cada vez que el niño mejora en su corteza prefrontal, va a mejorar en el sistema límbico. Y mire, usted preguntará, ¿qué es eso del sistema límbico? Bueno, es la parte más baja de la corteza que tiene que ver con las emociones. Entonces, si su hijo es muy enojón, si de todo llora, de todo se enoja, de todo quiere pelear, pues porque tiene posiblemente su sistema límbico ahí alterado. Pero si mejora la corteza prefrontal, mejora el control del sistema límbico, porque el sistema límbico está controlado en cierto modo por la corteza prefrontal. Mejora también muchos mecanismos del cuerpo, del sistema nervioso autónomo, es decir, el niño va a bajar su capacidad de su estrés, no capacidad, su vivencia del estrés puede ser que disminuya, que su ritmo cardíaco esté más normalizado, que el funcionamiento autónomo esté en mejores condiciones. Y eso va a llevarle va a preparar el desarrollo de la autorregulación. La autorregulación. Bueno, pues más conclusiones aquí. El padre de familia debe tomar conciencia de la importancia de la exigencia en esta etapa escolar. Tenga su hijo TDAH o no lo tenga. Cerebro obligado. Poner énfasis en el desarrollo de automatismos escolares, sí, pero también en automatismos ejecutivos, que son los automatismos de lograr objetivos. Disminuir la tendencia permisiva, supervisar de manera constante el trabajo de sus hijos y promover el esfuerzo mental sostenido y el esfuerzo sensoriomotor. Esa es la tarea que nos toca. Yo tengo hijos y en mi vida, cuando estaban en esas edades, tratamos, mi esposa y yo, de trabajar esta parte, obviamente, y esto da como fruto pues muchas conductas muy buenas en el fondo. Ahora, pero ¿cómo entrenamos el cerebro obligado, ¿no? Porque ¿cómo lo desarrollamos? Pues obviamente desarrollamos acciones que tengan que ver con las funciones ejecutivas. Tenemos también nosotros un material para eso, un material que desarrolla funciones ejecutivas, desarrolla habilidades de extensión, también habilidades de codificación. Hay mucho material que puede ayudar muchísimo. Si usted no sabe, no tiene esa idea, acérquese a sus maestros de educación especial, ellos le darán mucha información al respecto. Realización de tareas constantes. Y sobre todo mucho tiempo. Hay que trabajar con los niños y la perseverancia. Hay muchos niños que sufren y dicen, es que esto no me gusta y parece que están sufriendo, pero ese es el sufrimiento necesario del aprendizaje y la adaptación. Cuando nosotros sufrimos, por ejemplo, en estos tiempos, muchos maestros yo los vi y mi esposa se ha dedicado a eso, a trabajar con las clases en línea. Mi esposa es en su colegio en la que forma y enseña a los maestros cómo usar Meet, cómo usar Classroom, cómo usar, y veíamos, porque yo estaba ahí, aunque no trabajo ahí, pero yo veía la resistencia de muchos maestros. Ella me platica de la resistencia y cómo muchos sufrían de por qué esto y esto no me gusta. Pero poco a poco la perseverancia, darnos el tiempo a lo nuevo, a lo diferente, eso lleva a aprender. Esta ruta de aprendizaje es del cerebro obligado, sí es ríspida, tiene sus detalles, es en cierto modo implica tal vez la energía de la autoridad para decir tienes que hacer esto. Yo, autoridad, tengo que ser determinante para obligarte a hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces, tiempo, perseverancia, requiere de obligación de la autoridad, como estoy mencionando en este momento, requiere del esfuerzo mental sostenido, requiere del esfuerzo sensoriomotor. Mire, haga que sus hijos se esfuercen. Si usted tiene hijos de 7, 8 años en adelante, ahí es donde ya tiene que meterles el esfuerzo. Usted podría decir, es que mi hijo sí se esfuerza, mire, se pasa 2 horas jugando Xbox. No, eso no, eso sí es esfuerzo, pero es un esfuerzo basado en la gratificación. Pídale a su hijo hacer un esfuerzo que implique aburrimiento, que implique cierto cansancio, que implique tedio y dígale, tú puedes, o sea, porque para muchos papás, y eso yo lo vi, hay estudios, pero no los he encontrado muy bien, pero yo lo he visto y tal vez desde hace tiempo he querido hacer una investigación al respecto, pero
Yo he visto que a muchos papás el aburrimiento de su hijo le genera problema y muchos papás quisieran que sus hijos nunca estuvieran aburridos, sobre todo los padres separados. El padre que llega con su hijo y lo ve a su hijo el fin de semana y el papá lo que quiere hacer es divertir al hijo. Divertirlo. Pareciera que estar conmigo divirtiéndonos, pareciera que es mi labor y a mí como papá me hace sentir muy, muy bien, muy satisfecho. Sí, sí, señor, pero no es por ahí el asunto. Usted, pues sí, a los hijos hay que divertirlos. No estoy en contra de la diversión, claro que no, pero sí es muy importante que se le dé su peso también a esta labor de obligar a los hijos a hacer cosas que no le gustan, pero que nosotros sabemos que son convenientes por cuestiones escolares, por cuestiones familiares o por cuestiones de mi cultura familiar. Un papá me decía, oiga, mi hija no quiere ya ir a las comidas con la abuela los domingos, dice que no, que porque va una muchachita de 13 años, que ella mejor se quede en casa, y yo le digo, oblíguenla. Y la mamá me decía, pero es que se enoja, oblíguenla, son costumbres familiares, ya cuando tenga sus 18 años, díganle, ya podrá hacer lo que quiera, pero en estos momentos es bueno que ella esté ahí. Y si se aburre es porque no entra en la plática, involúcrenla en la plática, involúcrenla en la dinámica social, porque entonces ella está haciendo una evitación. Y si está haciendo una evitación, está aprendiendo que las cosas, en lugar de esforzarme, pues fácilmente las evito y ya dejo de esforzarme y entonces ya se solucionó el asunto, pero no se solucionó. Al contrario, estamos generando un problema. Entonces, por ahí va el asunto. El cerebro obligado requiere el desarrollo de las 3 unidades funcionales. Primera unidad funcional, la atención. Segunda unidad funcional, la codificación. Tercera unidad funcional, las funciones ejecutivas. Se requiere eso. Se requiere que haya seguridad emocional. Ningún niño va a desarrollar bien sus habilidades cerebrales y sus habilidades humanas en general, sociales y demás, si está metido en un ambiente conflictivo, si se siente no querido, si se siente amenazado sobre todo. No se puede. Muchas veces, y lo dije, muchos niños encuentran la seguridad emocional en la escuela con una autoridad educativa, la seguridad que en su casa no tienen. Y miren, cuando digo seguridad emocional no me refiero a que el niño esté carente de algo necesario. Hay niños que tienen todo en su casa, todo lo económico, pero lo que no tienen es seguridad emocional, porque los padres están en otra cosa, están descuidados. Hace poquito una muchachita me decía, mi mamá se pasa todo el día en el celular, todo el día en el celular, y yo pues, sola, me pide que me encargue de mis hermanos, yo lo hago, pero al final de cuentas me siento triste, mi papá se va, cuando llega a veces pelean, casi no juega conmigo, antes jugaba conmigo, ahora ya no. Bueno, ese es un tema que lo podemos desarrollar, que tiene que ver con la sensación de seguridad, que ese es el fundamento para todo desarrollo. Que es un tema muy importante. Y eso trae este fenómeno llamado apego positivo. Los maestros pueden generar apego con los alumnos. El papá y el hijo, pues obviamente generan un apego, pero a veces los apegos son negativos o son apegos mal formados. Entonces el apego positivo es aquel que sí tiene que ver con el niño que entendió que tú me das seguridad, tú me acoges, tú me proteges y prácticamente es desarrollo. Ahí no veo qué dice, pero es un cerebro entrenado. Ya vi qué dijo. Un cerebro entrenado. Eso necesitamos, un cerebro. Y fíjense que en esa tónica estamos porque prácticamente pues lo que estamos buscando es eso, entrenar los cerebros. Cuando tenemos un cerebro obligado que está entrenado, un cerebro entrenado en esos fenómenos de la obligación, pues se genera un cerebro que tiene la necesidad de aprender. Se genera un cerebro que es el cerebro de los autodidactas.
Si usted le gusta aprender, mamá, papá, maestro, maestra, psicólogo, psicóloga, si a usted le gusta seguir aprendiendo, si nadie le obliga, usted busca un libro, busca información, si usted dice, ay, quiero aprender esto, quiero aprender aquello, no porque se lo exija su autoridad, sino porque usted quiere decir que tiene un cerebro obligado ya muy, muy bien desarrollado y posiblemente usted es un autodidacta. No necesita que le estén enseñando para que usted aprenda. Este cerebro va a producir certeza ejecutiva, que es la capacidad, este fenómeno, voy a quitar eso, certeza ejecutiva es un fenómeno muy importante que tenemos los seres humanos, que sabemos que podemos hacer algo. Cuando yo tengo certeza ejecutiva es cuando sé que yo puedo realizar algo. Entonces, certeza, eso es muy importante en la vida emocional. El desarrollo del cerebro obligado va a producir también la capacidad de desarrollo de intencionalidad, es decir, esta intención o esta actitud de querer hacer cosas, de querer aprender, de querer hacer, de querer componer, de querer quitar, de querer modificar. O sea, una intencionalidad es las ganas que tengo de hacer algo, pero no como impulso, sino porque yo entendí algo, tuve el entendimiento de una situación, tuve información que me llevó al entendimiento y ese entendimiento me lleva a la acción. Entonces, muy importante. Y cuando el niño dice, oye papá, me gustaría aprender a tocar guitarra, oye papá, yo quiero aprender esto, oye papá, o sea, tener intencionalidades, porque parece que los dispositivos electrónicos están robando eso, las intencionalidades del niño. El niño ahora quiere ser youtuber, quiere ser tendencia, y nada más eso. Pero aprender a manejar herramientas, aprender a manejar ciertas cosas, parece que hay, bueno, el desarrollo del cerebro obligado produce el desarrollo de proyectos que son intencionalidades, una actitud de esfuerzo, un autoconcepto positivo, una autoestima positiva, el desarrollo de la autorregulación y genera personas capaces, personas autónomas. Entonces, para los padres que me están escuchando, quieren que sus hijos sean hijos del bien, pues aquí está una línea, las rutas del aprendizaje. Las 4 rutas hay que trabajarlas, pero esencialmente pareciera que le ponemos mucho énfasis a la ruta del cerebro corticalizado, a la ruta del cerebro escolarizado, pero muchos padres ya cuando llegan a trabajar el cerebro obligado, ahí parece que sucede algo, ¿no? Sucede algo. Tal vez hay un detalle, que el cerebro escolarizado se lo dejan a la escuela. Se lo dejan ahí la escuela que enseñe, ¿no? Yo medio enseño, medio corrijo, pero pues la escuela tiene... Y pareciera que el siguiente cerebro, al padre que ya delegó a la escuela el entrenamiento del cerebro escolarizado, pues entonces el padre posiblemente mejor se desentiende y dice, pues... Y entonces viene el cerebro obligado, que el padre necesita ya hacer un gran trabajo, y algunos padres lo han hecho, pero de pronto otros no. Y ahí puede venir un gran problema, porque estamos desarrollando toda una teoría en relación a este tema que es el cerebro obligado, y bueno, pues usted está recibiendo la información. Este es nuestro cerebro, este maravilloso órgano que tenemos todos, pues lo tenemos que cuidar, y cuidarlo significa desarrollar esas habilidades. Vamos a hacer el cierre. Nuestro cerebro no es un vaso por llenar, no, para nada, sino más bien es una lámpara por encender, y hay 4, yo diría más bien que no es una lámpara, son 4 lámparas que tenemos que encender. Entonces ya se complica el asunto. Aquí a Plutarco le vamos a corregir, no es un vaso por llenar, sino son 4 lámparas por encender. Imagínense, entonces se complica el asunto. Pues sí. Maestro, maestra, psicólogo, psicóloga, papá de familia, mamá de familia, tengan la seguridad de que con este esfuerzo que usted está haciendo, y al menos estarme escuchando a mí, y tal vez esto le está generando a usted muchas intencionalidades, con este esfuerzo estamos haciendo un mundo mejor. Yo creo que sí, porque lo que estamos haciendo todos y lo que queremos es entrenar estos cerebros de nuestros niños, adolescentes, para la felicidad. Para eso queremos entrenar. Porque si algo sabemos, si por un medio sabemos que se logra la felicidad, pues es por esto. Tenemos nuestros paquetes
nosotros producimos esos paquetes de atención preescolar, escolar, adolescentes, de funciones ejecutivas, habilidades de lectura, paquete digital, y tenemos próximamente, ya el próximo mes, principios de mes, posiblemente a finales de este, lanzamiento de nuevo paquete que es terapia de reforzamiento de habilidades cognitivas para adultos mayores. Va a estar muy interesante este paquete, muy bonito, basado en teorías, obviamente, la neurocognición en adultos mayores, obviamente. Tenemos nuestros cursos en línea, que ya lo había presentado nuestra compañera que nos presentó, y tenemos, pues, ahí están mis datos. Esta información la tiene en electrónico nuestra compañera María Mejía, para que se las pueda brindar a ustedes en formato PDF, y también información de nuestros paquetes. Pues muchas gracias.